El polvo dorado flotaba en los rayos de sol que atravesaban las ventanas del ala este de Hawthorne Manor. Emmeline Frostwind presionó su espalda contra la pared de roble, conteniendo la respiración mientras escuchaba las voces airadas que resonaban en el corredor principal. Su corazón latía con tal fuerza que temía que pudieran oírlo a través de las paredes centenarias. No debería estar allí. Definitivamente no debería estar allí. La joven apretó contra su pecho el pequeño retrato enmarcado que había tomado del estudio, sintiendo el metal frío a través de la delgada tela de su vestido celeste. Era una miniatura de su difunta madre, lo último que quedaba de ella antes de que los acreedores de su padre lo vendieran todo. Lord Ashford, el despiadado banquero que ahora poseía las deudas de la familia Frostwind, había adquirido las pertenencias de su madre en una subasta la semana anterior. Emmeline no podía permitir que ese retrato desapareciera en alguna colección privada, olvidado para siempre. Así que había hecho lo impensable. Se había infiltrado en Hawthorne Manor durante la gran recepción de la alta sociedad londinense, mientras todos estaban distraídos en el salón de baile del piso inferior. Lord Ashford había presumido públicamente sobre su nueva adquisición, mencionando que la guardaría temporalmente en la biblioteca de su amigo, el vizconde Hawthorne, quien llevaba 3 años ausente sirviendo en el continente. 3 años en guerra. Todos decían que el vizconde probablemente no regresaría. El sonido de pasos pesados la arrancó de sus pensamientos. Emmeline miró frenéticamente a su alrededor. El corredor en el que se encontraba era una trampa. Demasiado largo, sin lugares para esconderse, y con las voces acercándose peligrosamente. A su derecha, una puerta de doble hoja tallada con el escudo de la familia Hawthorne ofrecía la única escapatoria posible. Sin pensarlo 2 veces, giró el pomo dorado y se deslizó al interior, cerrando la puerta con un clic suave, justo cuando las voces alcanzaban el corredor. Se recargó contra la madera, cerrando los ojos y dejando escapar un suspiro tembloroso. Interesante forma de entrar a la habitación de un hombre. Emmeline abrió los ojos de golpe. Frente a ella, a solo 3 metros de distancia, un hombre estaba de pie junto a una ventana abierta. La brisa de la tarde de junio movía las cortinas de terciopelo granate y agitaba su cabello oscuro, casi negro, que le llegaba hasta los hombros. Vestía una camisa blanca parcialmente desabotonada y pantalones oscuros, sin chaqueta ni chaleco, en un estado de informalidad que resultaba casi íntimo, pero fueron sus ojos los que la dejaron sin aliento. De un gris acero penetrante, la observaban con una mezcla de sorpresa y algo más profundo que ella no supo descifrar. Una cicatriz reciente atravesaba su ceja izquierda, extendiéndose levemente hacia la sien, y otra más tenue marcaba su mandíbula. Su postura era rígida, militar, incluso en ese momento de aparente descanso. Yo pensé, Emmeline balbuceó, sintiendo que el calor subía a sus mejillas. El retrato resbaló de sus manos nerviosas y cayó sobre la alfombra persa con un ruido sordo. El hombre inclinó la cabeza ligeramente, estudiándola con esa mirada inquietante que parecía ver más allá de las apariencias. No se movió para acercarse, pero tampoco apartó los ojos de ella. «Pensaste que este cuarto estaría vacío», completó él con voz grave, modulada con un acento que delataba educación aristocrática. «Como todos en Londres pensaban que yo estaría muerto, supongo que es una suposición razonable». Emmeline sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El corte patricio de sus facciones, la autoridad natural en su porte, la forma en que ocupaba ese espacio como si le perteneciera por derecho absoluto. «Usted es el vizconde Hawthorne», susurró, y no fue una pregunta. Una sonrisa apenas perceptible tocó las comisuras de los labios del hombre. «Cedric Hawthorne, para ser preciso, y tú eres una ladrona extraordinariamente hermosa que ha elegido el peor momento posible para asaltar mi habitación». «No soy una ladrona», me protestó Emmeline, sintiendo una chispa de indignación que superó momentáneamente su pánico. «Ese retrato es mío. Pertenecía a mi madre». Cedric bajó la mirada hacia el pequeño marco en el suelo. Luego volvió a observar a la joven intrusa. Por primera vez, Emmeline fue consciente de cómo debía verse. Su cabello rubio, normalmente recogido en un peinado elaborado, se había soltado parcialmente durante su huida furtiva, dejando mechones rebeldes cayendo sobre sus hombros. Su vestido celeste, aunque de buena confección, era de una temporada pasada,
con pequeños remiendos apenas visibles que delataban tiempos difíciles. Sus ojos azules, sin embargo, brillaban con determinación a pesar del miedo. ¿Y cómo llegó un retrato de tu madre a mi biblioteca?, preguntó Cedric, su tono más curioso que acusatorio. Lord Ashford lo compró en una subasta junto con todas las pertenencias de mi familia, explicó Emmeline, levantando la barbilla con dignidad, a pesar de la vergüenza que sentía. Mi padre tiene deudas, pero ese retrato no debería haberse vendido. Es lo único que me queda de ella. Cedric permaneció en silencio durante un momento que se sintió eterno. Las voces en el corredor se habían alejado, reemplazadas por el sonido distante de música de violines que subía desde el salón de baile. La luz dorada del atardecer bañaba la habitación, creando sombras suaves que suavizaban la intensidad del momento. Ashford, murmuró finalmente Cedric, y algo oscuro cruzó su expresión. Siempre tan eficiente cobrando lo que se le debe. ¿Cuál es tu nombre? Emmeline Frostwind, respondió ella, sorprendida por la pregunta. Frostwind, repitió él como probando el nombre. Sir Richard Frostwind es tu padre, entonces, el diplomático que apostó mal en inversiones ferroviarias. Emmeline asintió, incapaz de mantener contacto visual. La vergüenza familiar era conocida en ciertos círculos, evidentemente incluso para un vizconde recién regresado de la guerra. Mi padre fue un tonto, admitió con voz temblorosa, pero mi madre era buena. No merecía ser olvidada como si nunca hubiera existido. Cedric dio un paso hacia ella, luego otro. Emmeline se tensó pero no retrocedió. Había algo en la forma en que él se movía, controlado y deliberado, que sugería que había enfrentado cosas mucho más peligrosas que una joven desesperada invadiendo su privacidad. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Cedric se agachó y recogió el retrato. Lo estudió con atención, observando la delicada pintura de una mujer rubia con rasgos suaves y ojos amables, notablemente similares a los de la joven frente a él. «Se parecen», comentó, extendiendo el retrato hacia Emmeline. «Tiene sus ojos». Ella tomó el marco con manos temblorosas, sosteniéndolo como si fuera lo más valioso del mundo. Porque lo era. «Gracias», susurró. «Yo debería irme antes de que alguien note mi ausencia». «Espera», dijo Cedric, cuando ella se volvió hacia la puerta. «¿Cómo planeas salir de aquí? Esta casa está llena de invitados esta noche. Te verán». Emmeline no había pensado en eso. Su plan, si es que podía llamarse así, había consistido simplemente en entrar, tomar el retrato y salir. La realidad de su situación cayó sobre ella como agua fría. «Yo encontraré la forma», dijo, aunque su voz carecía de convicción. Cedric la observó durante un largo momento, y Emmeline tuvo la extraña sensación de que él estaba tomando algún tipo de decisión importante. Finalmente, se dirigió a un armario alto de madera oscura y extrajo una capa larga de terciopelo azul marino. «Ponte esto», ordenó extendiéndosela. «Cubre el retrato debajo. Yo te acompañaré a la salida lateral. Si alguien pregunta, eres mi invitada personal y te sentiste indispuesta por el calor». «¿Por qué haría eso por mí?», preguntó Emmeline, genuinamente desconcertada. «No me conoce. Acabo de irrumpir en su habitación». Cedric se encogió levemente de hombros, un gesto que resultó casi dolorosamente casual, viniendo de alguien con su porte militar. «Acabo de pasar 3 años viendo morir hombres por causas que apenas comprendían», dijo con voz neutra. «Ayudar a una joven a recuperar un recuerdo de su madre difunta parece una razón considerablemente mejor para hacer algo arriesgado». Emmeline sintió lágrimas pinchando detrás de sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. En cambio, tomó la capa y se la colocó sobre los hombros, ocultando cuidadosamente el retrato entre los pliegues de tela. Era demasiado grande para ella, diseñada para los amplios hombros de un hombre, pero la envolvía completamente. «Gracias, Lord Hawthorne», dijo con sinceridad. «No olvidaré su bondad». «Cedric», corrigió él, abriendo la puerta y asomándose al corredor para verificar que estuviera despejado. «Y algo me dice Emmeline Frostwind, que esta no será la última vez que nos veamos». No supo por qué, pero mientras seguía al misterioso vizconde a través de los corredores silenciosos de Hawthorne Manor, Emmeline sintió que algo fundamental acababa de cambiar en su vida. Sus miradas se habían cruzado en las circunstancias más improbables, y una chispa inexplicable había prendido entre 2 extraños que no deberían haberse conocido nunca. 3 días habían transcurrido desde aquella tarde en Hawthorne Manor,
y Emmeline no había dejado de pensar en el encuentro. El retrato de su madre descansaba ahora sobre su tocador en la modesta habitación que compartía con su hermana menor en la pequeña casa que habían alquilado en las afueras de Mayfair. Cada vez que lo miraba, recordaba esos ojos grises que la habían observado con una intensidad que aún la hacía estremecerse. Cedric Hawthorne, el vizconde que todos creían perdido en la guerra. La mañana del miércoles llegó con un cielo despejado poco común para Londres. Emmeline se encontraba en el mercado de Covent Garden, cumpliendo con la tarea mundana de comprar verduras para la cena, cuando escuchó su nombre pronunciado con una voz que reconoció instantáneamente. «Señorita Frostwind, qué agradable sorpresa encontrarla aquí». Se volvió bruscamente, casi dejando caer la cesta de mimbre que llevaba en el brazo. Cedric Hawthorne estaba frente a ella, vestido ahora apropiadamente con un traje oscuro impecablemente cortado, chaleco gris perla y corbata de seda. Su cabello estaba peinado hacia atrás, revelando completamente las cicatrices que había notado antes. A la luz del día, parecía aún más imponente, más real que el encuentro casi onírico en su habitación. «Lord Hawthorne», logró decir, haciendo una reverencia que esperaba no luciera tan torpe como se sentía. «No esperabas, es decir, no pensé que usted frecuentara los mercados». Una sonrisa divertida curvó sus labios. «Normalmente no lo hago, admito, pero tenía curiosidad por ver si cierta joven ladrona había logrado mantener su tesoro recuperado sin más incidentes». «No soy una ladrona», protestó Emmeline automáticamente, aunque esta vez sin el calor de la indignación. Había algo en la forma en que él lo decía que sugería que no lo pensaba realmente. «Por supuesto que no», concordó Cedric, ofreciendo su brazo con un gesto galante. «¿Me permitiría acompañarla en sus compras? Me temo que he estado fuera de Inglaterra tanto tiempo que he olvidado cómo se siente un día ordinario entre la gente común». Emmeline dudó. Aceptar la compañía de un vizconde soltero en público, sin carabina, sin presentación formal previa, iba contra todas las reglas de decoro que su madre le había enseñado. Pero esas mismas reglas pertenecían a un mundo del que su familia ya no formaba parte, un mundo de bailes elegantes y vestidos nuevos que quedaba cada vez más lejos en el pasado. Tomó su brazo. «Debes saber que mi reputación ya está bastante manchada», advirtió mientras caminaban entre los puestos de frutas y flores. «No tienen nada que ganar siendo visto conmigo». «Quizás no busco ganar nada», respondió Cedric, deteniéndose frente a un puesto de rosas blancas. «Quizás simplemente disfruto de una conversación honesta con alguien que no me mira como si fuera un fantasma o un héroe de guerra». Emmeline lo observó de reojo mientras él seleccionaba 3 rosas y le pagaba al vendedor. Había algo en su expresión, una sombra de cansancio detrás de los ojos grises, que hablaba de experiencias que ella apenas podía imaginar. «¿Es difícil?», preguntó suavemente, «regresar después de tanto tiempo». Cedric le entregó las rosas antes de continuar caminando. Pasaron varios segundos antes de que respondiera. «Todo está igual y completamente diferente al mismo tiempo», dijo finalmente. «Las calles son las mismas, las casas son las mismas, incluso muchas de las personas son las mismas, pero yo no lo soy. He visto cosas que cambian a un hombre, Emmeline. He dado órdenes que enviaron hombres a morir. He sostenido a amigos mientras daban su último aliento. Y ahora se supone que debo regresar a la vida de bailes y cenas elegantes, como si esos 3 años nunca hubieran ocurrido». Era la conversación más personal que Emmeline había tenido con alguien fuera de su familia en meses. La vulnerabilidad en su voz, el uso de su nombre sin el título formal, creaba una intimidad inesperada en medio del bullicioso mercado. «No sé nada sobre la guerra», admitió, «pero sé algo sobre sentir que el mundo continúa mientras uno está atrapado en un lugar diferente. Después de que mi padre perdió todo, fue como si me hubieran arrancado de mi vida y colocado en otra completamente distinta. Las amigas que tenía ya no me dirigen la palabra. Los lugares que frecuentaba ya no me reciben. Soy la misma persona, pero mi mundo es irreconocible». Cedric se detuvo, volviéndose para mirarla directamente. Varios transeúntes tuvieron que rodearlos, algunos lanzando miradas curiosas a la pareja desigual, el distinguido vizconde y la joven de vestido sencillo. «Entonces entiendes», dijo simplemente. «Entiendo», confirmó Emmeline. Un niño corriendo chocó accidentalmente contra Cedric, quien se tambaleó ligeramente. Emmeline notó cómo su mano se movió instintivamente hacia su costado izquierdo,
donde presionó brevemente antes de recuperar la compostura. Una mueca de dolor cruzó su rostro antes de que pudiera ocultarla. «Está herido», observó Emmeline con preocupación. «¿Debería estar caminando por el mercado?» «Es una vieja herida», restó importancia Cedric, aunque no removió la mano de su costado. «A veces se resiente con movimientos bruscos. No es nada. Si fuera nada, no estaría pálido», replicó Emmeline con firmeza. «Hay una confitería a 2 calles de aquí con mesas donde puede sentarse. Venga». Para su sorpresa, Cedric no protestó cuando ella prácticamente lo guió fuera del mercado hacia la pequeña confitería que frecuentaba ocasionalmente cuando podía permitirse ese lujo. El establecimiento estaba casi vacío a esa hora de la mañana, con solo 2 señoras ancianas compartiendo té en una esquina. Una vez sentados en una mesa junto a la ventana, Emmeline ordenó té y pasteles, ignorando las protestas de Cedric de que no era necesario. Cuando la dueña se alejó, se inclinó sobre la mesa con expresión seria. «¿Qué tan grave es la herida?», preguntó directamente. Cedric suspiró, recostándose en su silla con una mezcla de exasperación y algo que podría haber sido alivio por poder hablar honestamente. «Una bayoneta francesa hace 8 meses», explicó. «El médico del regimiento hizo lo que pudo, pero la herida se infectó. Para cuando llegué a un hospital apropiado en España, el daño ya estaba hecho. Sanó eventualmente, pero dejó tejido cicatricial que se tensa con ciertos movimientos. ¿Por eso regresó a Inglaterra?», preguntó Emmeline. «¿Lo enviaron a casa por la herida?». «Parcialmente», admitió Cedric. «También porque mi padre murió hace 5 meses. Una apoplejía repentina. Para cuando la noticia me alcanzó y pude viajar de regreso, ya había sido enterrado 3 semanas. No tuve oportunidad de despedirme». El dolor en su voz era palpable. Emmeline extendió su mano sin pensar, colocándola sobre la de él en la mesa. Cedric miró sus manos unidas con expresión inescrutable, pero no la retiró. «Lo siento mucho», dijo ella con sinceridad. «Perder a un padre es... Entiendo ese dolor. Aunque mi padre aún vive, el hombre que era, el hombre que admiraba murió el día que perdió todo. El que queda es solo una sombra». «¿Qué hace tu padre ahora?», preguntó Cedric, volteando su mano para entrelazar sus dedos con los de ella en un gesto que envió una corriente eléctrica por el brazo de Emmeline. «Bebe, principalmente», respondió con honestidad brutal, «y lamenta sus decisiones. Mi hermana Violet y yo trabajamos como costureras para mantener la casa. No es mucho, pero es suficiente para comer y pagar el alquiler». «¿Costureras?», repitió Cedric, observando sus manos con nueva apreciación. «Tus dedos están marcados por las agujas». Emmeline intentó retirar su mano, avergonzada por las pequeñas cicatrices y callosidades que marcaban sus dedos antes delicados, pero Cedric la sostuvo firmemente. «No», dijo con voz suave pero firme, «no te avergüences de las marcas del trabajo honesto. He visto demasiados aristócratas con manos suaves y almas corruptas. Prefiero las manos marcadas por el esfuerzo de alguien con integridad». El té llegó, forzándolos a separar sus manos. Emmeline sirvió para ambos, agradecida por la distracción que le permitía ocultar el rubor en sus mejillas. Cuando finalmente se atrevió a mirarlo nuevamente, encontró esos ojos grises observándola con una intensidad que la dejó sin aliento. «Emmeline», comenzó Cedric dejando su taza sobre la mesa. «Sé que apenas nos conocemos. Sé que las circunstancias de nuestro primer encuentro fueron poco convencionales, pero me gustaría conocerte mejor. ¿Me permitirías llamarte? ¿Visitarte apropiadamente?» El corazón de Emmeline dio un vuelco. Era una propuesta escandalosa por múltiples razones. La diferencia de clase, la brevedad de su conocimiento, la falta de presentación formal a través de conexiones mutuas. Cualquier joven sensata rechazaría educadamente. «Sí», escuchó su propia voz decir, «me gustaría eso». La sonrisa que iluminó el rostro de Cedric transformó completamente su apariencia severa. Por un momento, Emmeline vislumbró al hombre que debió haber sido antes de la guerra, más joven, menos marcado por el dolor y la pérdida. «Excelente», dijo, y la alegría genuina en su voz era contagiosa. «Mañana por la tarde, ¿podría llevarte a pasear por Hyde Park?» «Mañana por la tarde tengo que entregar vestidos terminados a la modista», respondió Emmeline prácticamente. «Pero podría encontrarte en el parque al anochecer, después de completar mis entregas». «Al anochecer entonces», acordó Cedric, junto a la Serpentine, donde los cisnes anidan. Continuaron conversando durante casi 1 hora, hablando de todo y nada.
los cambios en Londres durante su ausencia, los libros que ambos disfrutaban, las diferencias entre la vida militar y civil. Emmeline descubrió que Cedric tenía un sentido del humor seco que emergía cuando bajaba la guardia, y él pareció deleitarse con su franqueza sin pretensiones. Cuando finalmente se prepararon para partir, Cedric insistió en pagar la cuenta a pesar de las protestas de Emmeline. Afuera de la confitería, bajo el sol brillante del mediodía, se quedaron parados uno frente al otro, ninguno de los dos queriendo ser el primero en irse. «Hasta mañana», dijo Cedric finalmente, tomando su mano y besándola con una formalidad que contrastaba con la intimidad de su conversación. «Hasta mañana», repitió Emmeline, sosteniendo las rosas blancas contra su pecho. Mientras lo observaba alejarse entre la multitud, su figura alta y recta, destacando entre los demás transeúntes, Emmeline supo con certeza absoluta que su vida acababa de tomar un giro inesperado. El vizconde herido que había regresado de la guerra y la joven caída en desgracia que había invadido su habitación era el comienzo más improbable de algo que podría convertirse en extraordinario o podría terminar en desastre. Pero por primera vez en mucho tiempo, Emmeline se permitió sentir esperanza. El atardecer pintaba el cielo de Londres con tonos rosados y dorados. Cuando Emmeline llegó a Hyde Park, había terminado sus entregas más rápido de lo esperado, corriendo prácticamente las últimas 3 calles con el corazón latiendo aceleradamente, no por el esfuerzo físico, sino por la anticipación de volver a ver a Cedric. Lo encontró exactamente donde habían acordado, de pie junto a la Serpentine, observando los cisnes deslizarse elegantemente sobre el agua tranquila. Vestía un traje menos formal que el día anterior, en tonos marrones que suavizaban su apariencia militar. Cuando la escuchó acercarse, se volvió, y la sonrisa que iluminó su rostro hizo que todo el esfuerzo de correr valiera la pena. «Pensé que quizás habías cambiado de opinión», admitió, ofreciéndole su brazo. «Nunca», respondió Emmeline tomando su brazo y permitiendo que la guiara por el sendero arbolado. «Aunque debo confesar que mi hermana Violet piensa que he perdido completamente el juicio». «¿Le contaste sobre mí?», preguntó Cedric con curiosidad. «Tuve que hacerlo», explicó Emmeline. «Me vio llegar a casa con las rosas blancas y no dejó de hacer preguntas hasta que confesé todo. Bueno, casi todo. Omití la parte sobre invadir tu habitación». Cedric soltó una risa genuina, un sonido cálido y rico que hizo que varias cabezas se volvieran en su dirección. «Sabia decisión. Algunos detalles es mejor mantenerlos privados. ¿Qué edad tiene tu hermana?» «16 años», respondió Emmeline. «2 años menor que yo. Es más práctica de lo que yo fui nunca a su edad. La caída de nuestra familia la forzó a madurar demasiado rápido». «¿Y tú?», preguntó Cedric suavemente. «¿Cómo era tu vida antes de que todo cambiara?» Emmeline consideró la pregunta mientras caminaban, el sonido de sus pasos sobre la grava mezclándose con el canto de los pájaros vespertinos. «Frívola», admitió finalmente, preocupada por vestidos y bailes, por quién cortejaba a quién, por ser vista en los lugares correctos con las personas correctas. Mi mayor preocupación era si mi peinado estaba a la moda o si mis zapatos combinaban perfectamente con mi vestido. Parece otra vida, otra persona. A veces miro hacia atrás y apenas reconozco a esa joven. ¿La extrañas?», preguntó Cedric. «¿A esa joven que eras?» «Algunas veces», confesó Emmeline honestamente. «Extraño la seguridad, la sensación de que el futuro estaba trazado claramente frente a mí. Pero esa persona era superficial. Nunca había trabajado un día en su vida, nunca había enfrentado verdadera adversidad, no sabía nada sobre el valor real de las cosas. La adversidad tiene una forma de revelar quiénes somos realmente», observó Cedric, su voz tomando un tono más oscuro. «En la guerra, vi hombres que parecían valientes derrumbarse ante el primer enfrentamiento real, y vi a otros, que nunca habían sostenido un arma, mostrar un coraje extraordinario cuando más se necesitaba. Se detuvieron junto a un estanque más pequeño, donde los patos nadaban en círculos perezosos. Cedric parecía perdido en sus pensamientos, su mandíbula tensa. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Emmeline después de un momento. «Y si es demasiado personal, puedes decirme que no es asunto mío». «Pregunta», la animó Cedric, volviéndose para mirarla directamente. «¿Por qué te interesa conocerme?», preguntó, manteniendo su mirada a pesar de lo vulnerable que se sentía haciendo la pregunta. «Eres un vizconde. Podrías cortejar a cualquier joven de alta sociedad.
herederas con fortunas considerables y conexiones impecables. ¿Por qué una costurera sin dote ni posición? Cedric permaneció en silencio durante tanto tiempo que Emmeline temió haberlo ofendido. Pero cuando finalmente habló, su voz era sincera, de una manera que le robó el aliento. Porque cuando irrumpiste en mi habitación hace 4 días, no me miraste como un título o una propiedad o un héroe de guerra, dijo simplemente. Me miraste como un hombre. Y cuando te devolví la mirada, no vi cálculos sociales ni estrategia matrimonial. Vi a alguien real, alguien valiente y desesperada y honesta. Desde que regresé a Inglaterra, he estado rodeado de personas que quieren algo de mí. Mi nombre, mi fortuna, mi influencia. Tú solo querías el retrato de tu madre. No había artificio en ti, ninguna agenda oculta. Y eso, Emmeline, es más raro y valioso de lo que puedes imaginar. Emmeline sintió lágrimas picando en sus ojos y parpadeó rápidamente para contenerlas. Nadie le había dicho algo tan hermoso en mucho tiempo, quizás nunca. No soy tan noble como piensas, advirtió con una sonrisa temblorosa. Soy testaruda y orgullosa, y según Violet, demasiado franca para mi propio bien. Perfecto, respondió Cedric con una sonrisa. La nobleza es aburrida. Prefiero lo genuino. Continuaron caminando mientras el cielo se oscurecía gradualmente, pasando de dorado a púrpura profundo. Hablaron de muchas cosas. Cedric le contó sobre su infancia en Hawthorne Manor, sobre cómo su padre lo había preparado desde pequeño para asumir el título algún día, aunque ninguno de los dos había imaginado que sería tan pronto. Emmeline compartió memorias de su madre que había muerto cuando ella tenía 14 años, dejando un vacío que nunca se había llenado completamente. Ella habría sabido qué hacer cuando todo se derrumbó, dijo Emmeline con nostalgia. Mi padre se desmoronó, pero ella siempre fue la fuerte. Si hubiera vivido, quizás las cosas habrían sido diferentes. O quizás no, observó Cedric. A veces las circunstancias están más allá de nuestro control, sin importar cuán fuertes seamos. ¿Eso aprendiste en la guerra?, preguntó Emmeline. Eso y muchas otras lecciones que preferiría no haber necesitado aprender, respondió Cedric con una sonrisa triste. Pero también aprendí a valorar los momentos de paz, las conversaciones simples, la compañía de alguien que me hace olvidar por un rato todo lo que vi. Se habían alejado de los senderos principales, encontrándose en un área más tranquila del parque, donde los árboles creaban una especie de dosel sobre sus cabezas. Las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido. Debería llevarte a casa, dijo Cedric finalmente, aunque su tono sugería que era lo último que quería hacer. Está oscureciendo y no es seguro para ti caminar sola después del anochecer. No vivo muy lejos, protestó Emmeline, y estoy acostumbrada a caminar sola. Lo hago todo el tiempo. Cuando estás conmigo, no caminas sola, dijo Cedric con una firmeza que no admitía discusión. Dime dónde vives y te acompañaré. Emmeline vaciló. La pequeña casa que compartían con su padre estaba en un vecindario respetable pero modesto, muy lejos de las elegantes residencias de Mayfair. Cedric notó su vacilación. No me importa dónde vivas, Emmeline, dijo con suavidad. Solo me importa que llegues segura. Así que le dio la dirección, y caminaron juntos a través de las calles cada vez más oscuras de Londres. Las farolas de gas proyectaban círculos de luz dorada, y el aire nocturno se había tornado fresco. En un momento, Emmeline tembló ligeramente, y sin decir palabra, Cedric se quitó su chaqueta y la colocó sobre sus hombros. No puedo aceptar esto, protestó ella. Tendrás frío. He dormido en trincheras congeladas en España, respondió Cedric con una sonrisa. Una noche templada de Londres no me hará daño. El calor residual de su cuerpo en la chaqueta envolvía a Emmeline, trayendo consigo el aroma sutil de su colonia. Madera de cedro y algo más que no podía identificar, pero que era innegablemente masculino. Se envolvió más en la prenda, consciente de que este simple gesto de caballerosidad significaba más de lo que podía expresar. Cuando llegaron a la modesta casa de 2 plantas con fachada de ladrillo desgastado, Emmeline se detuvo en la puerta, renuente a que la velada terminara. Gracias por acompañarme, dijo, comenzando a quitarse la chaqueta. Quédatela esta noche, dijo Cedric, deteniendo su movimiento con una mano gentil sobre la suya. Puedes devolvérmela mañana. ¿Mañana?, repitió Emmeline, su corazón acelerándose. Si me lo permites, me gustaría volver a verte mañana, dijo Cedric, y pasado mañana, y el día después de ese. Emmeline, no soy hombre de rodeos.
La guerra me enseñó que la vida es demasiado corta para perder tiempo con juegos sociales y coqueteos prolongados. Disfruto tu compañía más de lo que he disfrutado la de nadie en mucho tiempo. ¿Me permitirías cortejarte apropiadamente? Emmeline sintió que el mundo se detenía. Era la segunda vez en su vida que un momento parecía suspenderse en el tiempo. La primera había sido cuando sus miradas se cruzaron en su habitación. Sabía que debería ser cautelosa, que debería proteger su corazón, que un vizconde y una costurera sin dote era una historia destinada al desastre. Pero mirando esos ojos grises que la observaban con esperanza y vulnerabilidad, supo que su corazón ya había tomado la decisión. Sí, susurró, me gustaría eso mucho. La sonrisa que transformó el rostro de Cedric podría haber iluminado toda la calle oscura. Tomó su mano y la llevó a sus labios, besando sus nudillos con una reverencia que la hizo temblar. Entonces, hasta mañana, mi querida Emmeline. Hasta mañana, Cedric. Emmeline entró a la casa flotando, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. A través de la ventana observó a Cedric quedarse parado un momento más en la calle, mirando hacia la casa con una expresión que no pudo descifrar en la oscuridad, antes de finalmente alejarse. ¿Ese era él? La voz de Violet la sobresaltó. Su hermana menor estaba sentada en las escaleras, con su camisón blanco y su cabello castaño trenzado sobre un hombro. ¿El vizconde? Sí, admitió Emmeline, todavía envuelta en la chaqueta de Cedric. Ese era él. Violet bajó las escaleras, estudiando a su hermana con ojos demasiado conocedores para alguien de 16 años. «¿Estás enamorándote de él?», observó, y no fue una pregunta. «Es demasiado pronto para eso», protestó Emmeline débilmente. «El tiempo no tiene nada que ver con el amor», dijo Violet con sabiduría más allá de sus años. «Mamá lo decía siempre, puedes conocer a alguien durante años y no amarlo nunca, o puedes conocer a alguien durante días y saber con certeza que es la persona correcta». «¿Y si me equivoco?», preguntó Emmeline, permitiendo que su vulnerabilidad mostrara. «¿Y si esto termina mal?». Violet tomó las manos de su hermana entre las suyas. «¿Y si no te equivocas?», replicó. «¿Y si esto es exactamente lo que se supone que debe ser? Emmy, has sido tan fuerte por tanto tiempo, cuidándome a mí, cuidando a papá, sosteniendo todo junto. ¿No mereces una oportunidad de ser feliz?». Emmeline abrazó a su hermana, sintiendo lágrimas finalmente deslizándose por sus mejillas. «Te amo, Violet». «Yo también te amo», respondió su hermana. «Ahora ve a dormir. Mañana verás a tu vizconde otra vez, y necesitas descansar para lucir hermosa». Esa noche, Emmeline se durmió envuelta en la chaqueta de Cedric, soñando con ojos grises y sonrisas raras que la hacían sentir como si pudiera volar. Las siguientes 2 semanas fueron las más felices que Emmeline había experimentado en años. Cedric la visitaba casi todos los días, algunas veces llevándola a pasear por diferentes partes de Londres, otras simplemente sentándose en la modesta sala de su casa, conversando durante horas, mientras Violet cosía discretamente en una esquina, actuando como carabina. Sir Richard Frostwind, el padre de Emmeline, había emergido brevemente de su estado de melancolía alcohólica para cuestionar las intenciones del vizconde. Cedric había manejado el interrogatorio con gracia y paciencia, asegurándole al hombre deteriorado que sus intenciones hacia Emmeline eran completamente honorables. Después de eso, su padre había vuelto a sumirse en su mundo de remordimientos y brandy, aparentemente satisfecho, pero no todo era perfecto. Emmeline había comenzado a notar que Cedric tenía días oscuros, momentos en que su mirada se perdía en la distancia y su mandíbula se tensaba con recuerdos que claramente prefería olvidar. En esas ocasiones, ella aprendió a simplemente estar presente, sosteniendo su mano en silencio hasta que él regresaba al presente. La tarde del martes de la tercera semana, Cedric llegó a la casa con una expresión inusualmente seria. Violet, leyendo la tensión en el ambiente, se excusó rápidamente, dejándolos solos en la pequeña sala. «Hay algo que necesito decirte», comenzó Cedric, sentándose junto a Emmeline en el desgastado sofá. «Algo que he estado posponiendo porque temía tu reacción». El corazón de Emmeline se aceleró con aprensión. «Puedes decirme cualquier cosa», lo animó tomando su mano entre las suyas. Cedric respiró profundamente, como preparándose para una batalla. «Lord Ashford vino a verme ayer», dijo, y Emmeline sintió que se tensaba al escuchar ese nombre. «Vino a cobrar una deuda que mi padre tenía con él,
una suma considerable que quedó pendiente cuando mi padre murió. Oh, Cedric, suspiró Emmeline, apretando su mano. ¿Es muy grande la deuda? Lo suficientemente grande como para ser problemática, admitió. Pero ese no es el verdadero problema. Ashford hizo una propuesta. Dijo que perdonaría la deuda completamente si yo aceptaba casarme con su hija, Lady Margaret. Emmeline sintió como si le hubieran arrojado agua helada. Se obligó a mantener la calma, a no reaccionar emocionalmente antes de escuchar todo lo que Cedric tenía que decir. ¿Y qué le dijiste?, preguntó, sorprendida de que su voz sonara tan controlada. Le dije que no, respondió Cedric inmediatamente, volviéndose para mirarla directamente. Le dije que mi corazón ya estaba comprometido con otra persona y que ninguna cantidad de dinero me haría romper ese compromiso. ¿Comprometido?, repitió Emmeline, sintiendo esperanza florecer en su pecho. Cedric, nosotros nunca hemos hablado de... Lo sé, la interrumpió suavemente, y quizás estoy siendo presuntuoso. Quizás debería haber esperado más tiempo, seguido todos los protocolos apropiados. Pero la guerra me enseñó que el mañana no está garantizado, Emmeline, y no quiero desperdiciar ni un solo día más sin decirte lo que siento. Se deslizó del sofá, arrodillándose frente a ella con una gracia que contradecía su herida. De su bolsillo sacó una pequeña caja de terciopelo negro. Emmeline Frostwind, en las 3 semanas que te he conocido me has mostrado más luz que toda la oscuridad que viví en 3 años de guerra, dijo, su voz ronca de emoción. Me has enseñado que la verdadera nobleza no tiene nada que ver con títulos o fortunas, sino con integridad y coraje. Cuando te miro veo mi futuro, veo esperanza. Veo todo lo que vale la pena en este mundo. ¿Me harías el honor de convertirte en mi esposa? Abrió la caja, revelando un anillo delicado de oro con un zafiro azul rodeado de pequeños diamantes. Emmeline reconoció inmediatamente el estilo. Era antiguo, probablemente una reliquia familiar. Era de mi madre, explicó Cedric. Murió cuando yo tenía 12 años. Mi padre lo guardó todos estos años, diciéndome que algún día lo daría a la mujer que capturara mi corazón de la forma en que mi madre capturó el suyo. Quiero que lo tengas tú. Lágrimas corrían libremente por las mejillas de Emmeline ahora. Cedric, soy una costurera sin dote, logró decir entre sollozos. No tengo nada que ofrecerte excepto mi corazón, que ya es tuyo. Tu familia, la sociedad, todos pensarán que estás cometiendo un error terrible. Que piensen lo que quieran, respondió Cedric con fiereza. He dado 3 años de mi vida peleando por este país. He sangrado por él. He visto morir a hombres buenos por él. Si no he ganado el derecho a elegir con quién quiero pasar el resto de mi vida, entonces todo ese sacrificio no significó nada. ¿Y la deuda con Ashford?, preguntó Emmeline prácticamente. No puedo dejar que pierdas tu fortuna por mí. Tengo otras propiedades que puedo vender, explicó Cedric. La casa de campo en Sussex, algunas tierras en el norte que no producen mucho. Será un sacrificio, pero uno que haré gustoso. O puedo buscar un préstamo con mejores términos en otro lugar. Hay soluciones, Emmeline, pero lo que no tiene solución es perder la oportunidad de estar contigo. Emmeline miró ese rostro marcado por la guerra, pero suavizado por el amor, esos ojos grises que la observaban con tal devoción que le quitaban el aliento. Pensó en todo lo que había perdido, su posición social, su fortuna, la vida fácil que había dado por sentada, pero también pensó en todo lo que había ganado. Fuerza, perspectiva, la capacidad de ver más allá de las apariencias superficiales. Y en este momento, mirando al hombre que estaba dispuesto a desafiar a la sociedad por ella, supo que todas esas pérdidas habían sido necesarias para llevarla exactamente a donde necesitaba estar. Sí, susurró, y luego más fuerte, sí, Cedric Hawthorne, me casaré contigo. La sonrisa que iluminó el rostro de Cedric era más brillante que el sol. Con manos ligeramente temblorosas, deslizó el anillo en su dedo. Le quedaba perfecto, como si hubiera sido hecho específicamente para ella. Luego la tomó en sus brazos, levantándola del sofá y girándola en un círculo, mientras ambos reían con alegría pura. Cuando finalmente la bajó, sus rostros estaban a centímetros de distancia. ¿Puedo besarte?, preguntó Cedric con voz ronca. Por favor, respondió Emmeline. El beso fue suave al principio, tierno y reverente, como si Cedric temiera romperla. Pero cuando Emmeline respondió, profundizando el beso,
Algo cambió. Había pasión allí, sí, pero también promesa, compromiso, todo el futuro condensado en ese único momento perfecto. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Cedric apoyó su frente contra la de ella, sosteniendo su rostro entre sus manos como si fuera lo más precioso del mundo. «Te amo, Emmeline Frostwind», dijo con voz temblorosa. «No sé cuándo sucedió exactamente. Si fue cuando te encontré en mi habitación robando el retrato de tu madre, o cuando compartimos té en esa confitería, o en uno de los cientos de pequeños momentos desde entonces, pero te amo con cada parte de mi ser». «Yo también te amo», respondió Emmeline, las palabras saliendo fácilmente porque eran la verdad más simple y profunda que había conocido. «Te amo, Cedric». La puerta de la sala se abrió de golpe, y Violet irrumpió, claramente habiendo estado escuchando desde el corredor. «Sabía que pasaría», exclamó, corriendo para abrazar a su hermana. «Emmy, estás comprometida». Incluso Sir Richard emergió de su estudio, moviéndose con más vida de la que había mostrado en meses. Miró el anillo en la mano de su hija, luego a Cedric, y por primera vez en mucho tiempo pareció completamente sobrio. «Cuidarás de ella», no fue una pregunta. «Con mi vida», prometió Cedric solemnemente. El viejo hombre asintió algo parecido a paz cruzando su rostro gastado. «Entonces tienes mi bendición», dijo simplemente, antes de volverse a Emmeline. «Tu madre estaría orgullosa de la mujer en la que te has convertido, hija mía, orgullosa de tu fuerza, de tu corazón. Yo he sido un padre terrible estos últimos años, pero verte ahora tan feliz, quizás no he arruinado todo completamente». Emmeline abrazó a su padre, perdonándolo silenciosamente por todas las formas en que había fallado, entendiendo que el dolor de perder a su madre y su fortuna había sido más de lo que él podía soportar. «Mamá estaría feliz», dijo contra su hombro. «Y tú puedes empezar de nuevo, papá. Nunca es demasiado tarde». Los siguientes días pasaron en un torbellino de planificación. Cedric insistió en una boda pequeña pero elegante, a realizarse en la capilla privada de Hawthorne Manor dentro de un mes. Emmeline y Violet trabajaron juntas creando el vestido de novia, un diseño simple pero hermoso en seda color marfil con delicados bordados de flores. La noticia del compromiso causó exactamente el escándalo que Emmeline había anticipado. Lady Margaret Ashford supuestamente lloró durante 3 días. Lord Ashford, furioso por el rechazo, intentó presionar a otros prestamistas para que no ayudaran a Cedric, pero finalmente fracasó cuando el duque de Westminster, un viejo amigo del difunto padre de Cedric, ofreció un préstamo con términos generosos. Algunas familias aristocráticas se negaron a asistir a la boda, escandalizadas por la unión desigual, pero otras, sorprendentemente, se mostraron más comprensivas. La condesa de Pembroke, una viuda rica conocida por su desprecio hacia la hipocresía social, le dijo a Cedric públicamente en el club que cualquier hombre con el coraje de seguir su corazón merecía respeto, no condena. El día de la boda amaneció claro y hermoso. Emmeline se paró frente al espejo en una de las habitaciones de invitados de Hawthorne Manor, apenas reconociendo a la mujer que le devolvía la mirada. El vestido que ella y Violet habían creado era perfecto, y su cabello había sido peinado con flores frescas, entrelazadas en los rizos dorados. Violet, actuando como su dama de honor, tenía lágrimas en los ojos. «Estás hermosa, Emmy», susurró. «Mamá estaría tan feliz». Sir Richard las acompañó hasta la capilla, caminando más erguido de lo que había caminado en años. Cuando las puertas se abrieron y Emmeline vio a Cedric esperándola al final del pasillo, vestido con su uniforme militar completo, todas las dudas que pudiera haber tenido se desvanecieron. La ceremonia fue simple, pero conmovedora. Cuando Cedric deslizó el anillo de bodas junto al anillo de compromiso en su dedo, sus manos eran firmes. Y cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el beso que compartieron sellaba no solo su unión legal, sino el compromiso de sus corazones. La recepción fue pequeña pero alegre, con música y baile en el salón de Hawthorne Manor. Emmeline bailó primero con su esposo, luego con su padre, quien le susurró una disculpa y una bendición. Mientras el sol se ponía, Cedric llevó a Emmeline a la terraza que daba a los jardines. A lo lejos, podían escuchar la música y las risas continuando adentro, pero aquí afuera
estaban solos con las estrellas comenzando a aparecer en el cielo nocturno. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Cedric envolviéndola en sus brazos desde atrás. Ninguno, respondió Emmeline honestamente, recostándose contra su pecho. Aunque sigo sin creer completamente que esto sea real. Hace solo 3 semanas era una costurera sin esperanzas. Ahora soy una vizcondesa. No, la corrigió Cedric suavemente, girándola para que lo mirara. Hace 3 semanas eras una mujer valiente y hermosa que estaba dispuesta a arriesgar todo por algo que amaba. Ahora sigues siendo esa misma mujer, solo que con un anillo en tu dedo y un esposo que te adora. El título no te define, Emmeline. Tu corazón lo hace. Te amo, dijo ella simplemente, porque esas 3 palabras contenían todo lo que sentía. Y yo te amo, respondió Cedric. Hoy, mañana y todos los días que vengan después. Se quedaron allí mientras la noche se profundizaba. 2 personas que el destino había unido de la forma más improbable. Un vizconde herido regresado de la guerra y una joven caída en desgracia que había invadido su habitación buscando un tesoro. Sus miradas se habían cruzado en ese momento fatídico y de ese encuentro imposible había florecido algo hermoso y real. No sería un camino fácil. La sociedad seguiría murmurando, seguirían enfrentando desafíos, y las cicatrices del pasado de Cedric no desaparecerían de la noche a la mañana. Pero enfrentarían todo juntos, con amor, con honestidad, con el coraje que ambos habían demostrado desde el principio. Y mientras las estrellas brillaban sobre Hawthorne Manor, Emmeline supo con certeza absoluta que había encontrado exactamente donde pertenecía, en los brazos del hombre que había elegido amarla, no a pesar de sus circunstancias, sino precisamente por la persona que esas circunstancias la habían ayudado a convertirse. Su historia había comenzado con un encuentro imposible y terminaba con una promesa eterna. Y eso, decidió Emmeline, mientras Cedric la besaba bajo las estrellas, era el final perfecto y el comienzo perfecto, todo al mismo tiempo.